¿Qué tal, mis estimados estudiantes? El tema de hoy es vector resultante. Empecemos entonces. Antes de tocar el tema principal, es necesario que conozcamos los tipos de vectores principales. El primero son los vectores perpendiculares. Su nombre lo dice, son dos vectores que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Los siguientes son los vectores colineales, los cuales son vectores que pueden estar ubicados en el espacio, pero sin embargo comparten la misma dirección y el mismo sentido. Y por último, los vectores opuestos, que su nombre lo dice, son vectores que van en sentidos opuestos. Si los ubicáramos en el origen del eje de coordenadas, se verían de la siguiente forma. Estos vectores no necesariamente tienen la misma magnitud, pueden tener cualquier tamaño. Vamos con el tema principal. Vector resultante. El vector resultante se define como el vector que se obtiene al sumar de forma algebraica todos los vectores de un sistema. Cada vez que se mencione la palabra algebraica, quiere decir que vamos a considerar signos de dichos vectores. Y sistema quiere decir que está compuesto de muchas partes o de muchos vectores. Si nosotros sumáramos a los vectores A y B, tendríamos a un vector C. Para este ejemplo, el vector C sería nuestro vector resultante, porque nace de la suma de dos vectores antes dichos. De manera gráfica estaría representado de la siguiente manera. Aquí podemos observar al vector A y al vector B ubicados en este plano. Estos vectores forman una figura llamada paralelogramo, que es una figura que tiene sus lados paralelos de 2 en 2. Podemos darnos cuenta que el vector A, que está ubicado aquí, forma un lado paralelo ficticio de este lado, y el vector B forma un lado paralelo en esta posición, formando una figura de 4 lados. Como se puede apreciar, el vector C, o sea nuestro vector resultante, se traza partiendo desde donde inician los dos vectores hasta el punto de encuentro de esos lados paralelos que se graficaron posteriormente. Miren que la saeta del vector resultante se encuentra ubicada aquí. Para poder determinar a nuestro vector resultante de forma analítica, es necesario tener dos consideraciones. Recordemos que cuando hablamos de forma analítica, quiere decir que tiene que estar expresado en forma numérica. La primera condición que debe cumplir es que todos los vectores deben poseer la misma unidad de medida. Es decir, tú no puedes sumar a un vector que esté en metros con un vector que está trabajando con newtons. Es como querer sumar papas con cebollas, eso es imposible. Y tampoco puedes sumar unidades que, aunque pertenezcan al mismo grupo de magnitudes, posean diferentes unidades. O sea, metro con centímetro no se puede sumar. Es como si quisiera sumar una persona con un brazo de una persona. Es algo imposible. La siguiente condición: todos los vectores deben estar expresados en coordenadas rectangulares. Recordemos que una coordenada rectangular tiene la estructura mostrada. Trabaja con su componente en X y su componente en Y. Hagamos un problema. Nos dicen, dados los siguientes vectores, determinar el vector resultante de forma analítica y gráfica. Ya sabemos que forma analítica es aplicando operaciones, y la forma gráfica es haciendo una ilustración de esos vectores. Ahora, cuando nosotros nos digan determinar vector resultante, implícitamente nos están diciendo que sumemos a esos dos vectores. Entonces, si sumamos el vector E con el vector F que nos da el problema, vamos a tener en este caso un vector R que va a ser el vector resultante. Vamos a sumar esos dos vectores y veamos cómo se debe llevar el orden de esta operación para obtener nuestra resultante R. Calculemos entonces la componente en X de dicho vector. Para esto, nosotros vamos a sumar las componentes en X tanto del vector E como la componente en X del vector F. Mucho ojo que el signo principal de la operación es más. El signo menos que aparece aquí es de la componente de dicho vector. Aplicando ley de signos y operaciones básicas, vamos a encontrar de que la componente en X del vector resultante va a ser menos 2. De forma muy similar haremos el cálculo para la componente en Y, solo que ahora consideraremos
las componentes en y de ambos vectores. Nos va a dar 7. Ubicamos esos dos valores en sus respectivos lugares y obtendremos nuestro vector r, sin olvidar que la unidad se debe mantener, en este caso el newton. Y así se concluye la parte analítica. Pasemos a la parte gráfica. Ubicamos a nuestro vector e primero en el plano, que tiene coordenadas rectangulares de 2 en x, 3 en y, y a nuestro vector f, que tiene menos 4 en x y 4 en y. Vamos a aplicar ahora el método del paralelogramo. Recuerden, hay que formar una figura de 4 lados con sus lados paralelos de 2 en 2. Se vería de esta forma. Luego trazamos a nuestro vector resultante partiendo desde donde se juntan los vectores e y f, de donde inician, hasta el punto donde se cruzan las líneas punteadas. Se vería de esta forma. Si pueden fijarse en nuestro vector r, la componente en x marcaría menos 2, mientras que la componente en y marcaría 7. Y esto se lo puede evidenciar en el resultado que obtuvimos de forma analítica. El método del paralelogramo no es el único que existe. También existe el método del polígono. Un polígono es una figura que tiene 3 lados o más, no necesariamente del mismo tamaño. ¿Cómo se aplica este método? Nuestro primer vector en la operación es el vector e, y posteriormente se encuentra sumando el vector f. Entonces moveremos el punto de aplicación del vector f donde se encuentra la saeta del vector e, de esta forma, manteniendo su dirección y su sentido. Luego trazaremos al vector resultante partiendo desde el inicio del primer vector hasta donde finaliza el último vector de la operación. En este caso es f. Y nos quedaría de esta forma. Si pueden apreciar, aquí se acaba de formar un polígono de 3 lados que comúnmente lo conocemos como triángulo. Y podemos corroborar de que la resultante tiene componente en x menos 2 y tiene componente en y 7, concordando con el resultado de la forma analítica.